¿Qué hace del Pérmico un periodo clave en la historia de nuestro planeta? Puede decirse que el Pérmico tuvo un impacto verdaderamente significativo en nuestro mundo contemporáneo. Además del hecho de que el Pérmico pone fin a todo el sistema paleozoico, que se extiende desde hace unos 542 a 252 millones de años, es decir, casi 290 millones, este periodo crucial también marca una nueva era, una era de cambio, en términos de clima, geología y biodiversidad. Querido viajero, muy buenas. Hoy nos embarcamos en un viaje excepcional a la época de los primeros reptiles. ¿Qué ocurrió durante el Pérmico? ¿Qué especies vegetales y animales poblaban la Tierra en aquella época? ¿A qué trastornos tuvieron que enfrentarse? Pero antes de embarcarte en tu próxima aventura, asegúrate de darle me gusta al vídeo y suscribirte al canal para no perderte nada. Gracias y buen viaje. Cuando te embarcas en un viaje tan importante a través del tiempo, no basta con saber dónde estás, sino en qué periodo de tiempo te encuentras. Hay que situarse en el pasado para poder contextualizar los acontecimientos y comprenderlos mejor. El Pérmico es el último periodo del Paleozoico. Esta era se subdivide en 6 grandes sistemas. Comienza con el Cámbrico, continúa con el Ordovícico, el Silúrico, el Devónico y el Carbonífero, y termina con el Pérmico. Estamos, pues, en el apogeo de la era paleozoica, o en el momento de su caída, según se mire. El Pérmico comenzó hace unos 299 millones de años y duró hasta hace menos 252 millones de años. Un periodo total de casi 50 millones. Durante este periodo se produjeron muchos cambios que fueron lo suficientemente significativos como para permitir dividir la era pérmica en 3 periodos distintos. Se trata del Pérmico inferior, también conocido como Cisuraliense, el Pérmico medio, también conocido como Guadalupiense, y el Pérmico superior, también conocido como Lopingiense. El Pérmico debe su nombre a la región de Perm, provincia rusa donde se descubrió el primer yacimiento fósil de este periodo. El Paleozoico fue un periodo de muchos cambios. Tras una explosión de vida en el océano durante el Cámbrico, el planeta sufrió 2 extinciones masivas, a finales del Ordovícico y a finales del Devónico. En cada ocasión, la naturaleza reclamó sus derechos. La flora y la fauna pudieron adaptarse a las nuevas condiciones y evolucionaron gracias a la radiación y a otros cambios. Durante el Devónico, y más aún durante el Carbonífero, se produjo una nueva revolución. Las plantas pudieron colonizar el suelo del continente. Varias especies aprovecharon esta nueva cubierta vegetal para conquistar la Tierra y dejar atrás el mundo acuático. Esta vegetación favorece una gran diversificación, ya que ofrece nuevos nichos ecológicos a muchas especies. Pero la naturaleza nunca es completamente estable. Los numerosos cambios geológicos y climáticos la obligan a renovarse una y otra vez. Cada etapa nos acerca un poco más al mundo que conocemos hoy. Una de estas etapas fue el Pérmico.
los diversos procesos evolutivos que se iniciaron en el Carbonífero se desarrollarán en esta época tan especial. Pero antes de abordar juntos estos cambios esenciales, debemos comprender cómo evolucionó el espacio a lo largo de estos millones de años y qué actividades terrestres han dejado su huella en nuestro planeta. Este es el punto de partida y la razón de ser de estas evoluciones adaptativas. Estudiando estos diferentes cambios, podemos comprender mejor cómo la flora y fauna han sabido responder a ellos. Durante nuestros viajes anteriores, hablamos de la formación de un continente único, una formación lenta que abarcó varios periodos del Paleozoico. El Pérmico fue, si podemos decirlo así, la edad de oro de este continente único, Pangea. Fue durante este periodo cuando su formación fue más completa. Se extiende casi de polo a polo, lo que parece bastante improbable si tenemos en cuenta la posición de los continentes actuales. Visto desde el cielo, este enorme continente parece un pequeño trozo de tierra perdido en medio de un vasto océano, el Pantalasa. Parece no tener fin. A pesar de su imponente presencia y de la inmensidad de su territorio, cuando se formó Pangea, dejó atrás una pequeña parte de sí mismo. Para comprender mejor lo que ocurrió, observemos la Tierra en su conjunto. Durante estos 50 millones de años, el Pérmico experimentó muchos trastornos y un clima cambiante. Variaciones de temperatura, precipitaciones, pero también estaciones extremas. Como puedes ver en estas imágenes, el clima se volvió muy marcado dependiendo de la región, pero también muy diferente de lo que vimos durante el periodo Carbonífero. Recordemos las actividades anteriores de la Tierra. La fuerte colonización vegetal y la caída de los bosques carboníferos provocaron la formación de una capa de hielo en Gondwana, en el Polo Sur, y un gran enfriamiento general. Esta glaciación duró hasta el Pérmico inferior. Esto marcó la transición de una era glacial a un periodo de intenso calor. Un verdadero horno se activó entonces en la Tierra. El cambio fue, cuando menos, radical. Aunque la capa de hielo, la tierra helada del Polo Sur, persistió hasta entonces, también acabó desapareciendo. Esto demuestra que el mercurio está por las nubes en el planeta azul. Una gran parte del continente Pangea se está volviendo casi desértica. Los vastos pantanos que conocimos durante el Carbonífero desaparecieron y fueron sustituidos por la sabana, un paisaje más seco y árido. Las regiones tropicales se hicieron cada vez más escasas. Con la desaparición de esta vegetación masiva, los niveles de oxígeno descendieron, mientras que los de carbono volvieron a aumentar. Pero este no es el único trastorno que está experimentando nuestro planeta. Como hemos visto, el hielo se derrite. Se ha creado un círculo vicioso. El calor provoca el deshielo de los glaciares. Ya no desempeñan su papel de escudo. Así es, el reflejo del sol, que solía ser una de sus funciones esenciales para mantener un clima estable. Cuanto menos hielo hay, menos la reverberación frena el sol. Y cuanto más se derrite el hielo, más se calienta la tierra. Es interminable. Como consecuencia de todos estos factores, estamos entrando poco a poco en una auténtica convulsión geológica y climática.
a la que la flora y la fauna tendrán que adaptarse si quieren sobrevivir. No todas lo conseguirán, pero surgirán nuevas especies, mejor adaptadas a esta nueva era. Serán capaces de aprovechar estas nuevas condiciones de vida. Hace unos minutos hemos hablado de la formación de Pangea. Como puedes imaginar, este famoso vals continental tuvo sin duda un gran impacto en el curso de la historia de la Tierra. Este planisferio muestra el movimiento de las masas continentales. Este movimiento provocará multitud de cambios, como la formación de cadenas montañosas, pero también de los fondos marinos. Como puedes imaginar, estos movimientos de placas tienen un enorme impacto, tanto en tierra como en mar abierto. Uno de los grandes acontecimientos del Pérmico fue la creación de un nuevo océano, el Tetis. Su nombre procede de una de las titánides de la mitología griega, hija de Gea y Ouranos. El segundo acontecimiento importante es, como acabamos de decir, la formación de cadenas montañosas. Lo que vamos a ver ahora es que el océano y las montañas pueden estar relacionados. El movimiento de las placas da lugar a lo que se conoce como proceso de subducción. Cuando dos placas tectónicas se encuentran, el proceso dura mucho tiempo. Esto significa que no se produce una colisión frontal repentina, sino un deslizamiento de las placas. Una placa, a menudo la marina por ser más delgada, pasa por debajo de la terrestre, que es más gruesa. La cadena hercínica tiene un tamaño considerable. Puede que incluso sea la mayor cadena terrestre conocida en la Tierra. Según las fuentes, mide entre 3.000 y 7.000 kilómetros de largo y casi 700 kilómetros de ancho. Sus vestigios se encuentran en Francia, sobre todo en las regiones de los Vosgos y el Macizo Central. Si las montañas de estas regiones ya no tienen el prestigio de antaño, es porque se han erosionado con el paso del tiempo. Esta cadena montañosa es importante no solo por su imponente tamaño, sino también por el importante papel que desempeñó durante el Pérmico. Al igual que el Himalaya en la actualidad, o los Andes al otro lado del mundo, las montañas tan altas bloquean las nubes. Por tanto, desencadenan un sistema de fuertes precipitaciones en toda la región que rodea estas montañas y una gran demarcación a ambos lados de ellas. A un lado hay un clima cálido y húmedo. Aquí es donde se retienen las lluvias. Al otro, un clima seco y árido. No hay nubes. No llega la lluvia a ese lado de la montaña. Estos cambios harán que la flora y la fauna se adapten a un clima seco y árido. Así es como se establece gradualmente un paisaje de sabana, o cómo ciertas especies adoptan un nuevo modo de vida a través de diferentes episodios de radiación, por ejemplo. Ahora que ya hemos hablado de las montañas, es hora de hablar del mundo marino y, sobre todo, de entender el vínculo que existe entre ambos. En el Carbonífero, los inicios de este nuevo territorio marino ya estaban tomando forma. Al acercarse, al sucederse, las masas de tierra encerraron parte del Pantalasa en el hueco de sus brazos. Rodeaban este trocito del océano Pantalasa, que se convirtió entonces en Tetis. Con el paso de los milenios y los desplazamientos de los continentes, el lugar de Tetis en nuestro planeta ha cambiado considerablemente, pero aún hoy se pueden encontrar vestigios de su presencia.
es el mar Mediterráneo, pero también montañas. Así es. Tetis estaba formada por bancos de arena. Estos bancos, por increíble que parezca, se han convertido hoy en los techos del mundo. Picos nevados desde el Himalaya en Asia hasta los Alpes en Europa. Vamos a desembarcar en las orillas de este océano y descubrir qué tiene de especial. Aparte de esta pequeña anécdota sobre los restos del pasado de Tetis, también conocido como Paleotis, este océano es realmente una masa de agua salada muy especial del periodo pérmico. Por su posición y cerco, se convirtió en un auténtico caldo de cultivo marino. La vida estalló y se diversificó en su interior. Miles de especies eclosionan en este joyero azul. Pero, ¿por qué? ¿Por qué aquí más que en ningún otro lugar? El océano Tetis se considera un auténtico caldo de cultivo marino. En algunos aspectos, es como si estuviéramos en el Cámbrico, un periodo crucial durante el cual la vida se enriquecía, desarrollaba y diversificaba constantemente. Miles de especies encontraron aquí todas las condiciones que necesitaban. Ahora me gustaría hacerte una pregunta. ¿Por qué crees que los fondos marinos del Paleotis están mejor preparados para favorecer esta gran diversificación de las especies marinas que el resto de la vasta Pantalasa? ¿Qué cambia la situación? El cierre por tierra no es la única razón. La respuesta está en la cima de estas montañas. De hecho, es la erosión de estas grandes cordilleras la que arrastra gran cantidad de sedimentos hacia el océano. Este sedimento será la fuente preferida de nutrientes para las plantas acuáticas y los microorganismos marinos. La base de la cadena alimentaria se enriquece con una nueva fuente de nutrientes y toda la cadena se beneficia. Empecemos por la base de la cadena. Las fusulinas aparecen en los fondos marinos. Estas fusulinas son pequeños organismos marinos. Estos pequeños granos de trigo son las famosas fusulinas. Son organismos unicelulares, es decir, una sola célula muy compleja realiza todas las funciones vitales básicas. Las fusulinas segregan carbonato cálcico a partir del protoplasma, la materia viva de la célula, que forma el caparazón duro y sus diversas cámaras. Otros pequeños organismos como este enriquecerán el fondo marino, creando un nuevo nicho ecológico. Los corales también se extendieron ampliamente, enriqueciendo el ecosistema al dar cobijo a estas numerosas especies marinas. En el Pérmico había dos grupos principales: tabulata y rugosa. Su exoesqueleto de calcita favoreció la diversificación de otras especies marinas. Las esponjas, igualmente dotadas para la arquitectura, también forman numerosos arrecifes. A diferencia de los corales, que están formados por carbonato cálcico, las esponjas están hechas de sílice. Son coloniales y, sobre todo, filtradoras. Algunas especies son muy grandes, como la gigantospongia, que puede alcanzar los 2 metros. Girtiocoelia forma largas ramas como los corales, pero en realidad es una esponja. Los braquiópodos, pero también los cefalópodos, los goniatites y los nautilos volverán a diversificarse y a enriquecer su género con nuevas especies. Aquí podemos ver a un nautiloide
coperoceras. Como en el Carbonífero, braquiópodos y equinodermos cubren los fondos marinos. Pero fíjate en lo numerosos que son. Los hay de todas las formas, tamaños y colores. Aquí hay braquiópodos leptodus y junto a ellos Edriosteges. Más arriba en el arrecife, Brachiópodos spirifer. Las diversas plantas marinas, los microorganismos y los famosos sedimentos de las montañas ayudan a todas estas especies a expandirse, con moluscos, braquiópodos, crustáceos e incluso esponjas y corales, que se benefician de estas nuevas condiciones de vida. La base de la cadena alimentaria es, por tanto, rica, diversa y abundante. Con tanta disponibilidad, también proliferan las especies que se alimentan de ellos. Subamos por la columna de agua. Encontramos coniatites, pero no son los únicos que nadan en esta columna de agua. ¿Habéis notado cuántos peces hay aquí? Justo frente a nosotros hay un banco entero de Platysomus. Un poco más allá, Dorypterus. Hay miles de peces aquí. Cuando la presa es tan abundante, los depredadores responden. Actúan como reguladores. Es una de las leyes más antiguas de la naturaleza. Con tantas opciones en el menú, los depredadores también se han diversificado. Algunos son grandes, otros muy poderosos. Descubrámoslo sin más dilación. ¿Recuerdas quién estaba en la cima de la cadena alimentaria marina en el período Carbonífero? Sí, los tiburones. O, para ser más precisos, los condrictios, primos de los tiburones actuales. Se convirtieron en los reyes del océano cuando desaparecieron los placodermos a finales del Devónico. Esto no cambió mucho durante el Pérmico. Todo lo contrario. Continuaron su ascenso hasta establecerse como grandes depredadores marinos. Helibodus conquistó tanto el agua dulce como la salada. Este miembro de los hipodontes reina supremo sobre el mundo acuático. Se parece un poco menos a la imagen que tenemos de los tiburones, pero también forman parte de los condrictios junto a Ibodus. Estos son los chenacantos. Los chenacantos tienen una aleta dorsal en forma de cinta que recorre toda su espalda. Es posible que te hayas fijado en su gran espina dorsal, que apunta hacia atrás desde la cabeza. Los científicos aún no saben para qué sirve esta famosa espina. Algunos piensan que podría haber sido venenosa, para facilitar la caza de los crustáceos y peces de los que se alimenta. En una línea completamente diferente, me gustaría presentaros a Llanasa bituminosa. Este es un petalodonte. Tiene una forma muy distintiva. Se parece un poco a nuestras rayas modernas. Llanasa bituminosa se alimenta de todas las ricas conchas marinas que hemos visto antes, en particular de los muchos braquiópodos que abundan en el fondo del océano. Por último, también me gustaría hablaros del enigmático Helicoprion. También se alimenta de moluscos, crustáceos y braquiópodos, pero tiene un arma bastante inusual para hacerlo. El Helicoprion es un pez eugeneodonte. Aunque se parece un poco a un tiburón, no lo es. Mide entre 5 y 10 metros.
Sus verticilos dentales miden entre 35 y 40 centímetros de diámetro. Esta dentición en espiral es realmente asombrosa. Probablemente se trata de una adaptación para alimentarse de presas blandas y puede haber funcionado como mecanismo de descascarillado para cefalópodos de cuerpo duro, como los nautiloideos y los ammonoideos. En resumen, es un auténtico triturador de conchas. Ahora puede ser un buen momento para subir a la superficie y ver qué ocurre. En plantas y vertebrados ha habido muchos cambios. Las plantas del Carbonífero eran en gran parte plantas con esporas. Es decir, necesitaban agua para desarrollarse y maximizar sus posibilidades de reproducción. Han empezado a aparecer algunas plantas con semillas, pero su presencia en el continente es aún tímida. La mayoría se reproducen por esporangios. Es el caso de la sigillaria y el lepidodendrón, muy comunes durante el Carbonífero. Sin embargo, como hemos visto, las marismas se están secando en algunas regiones. La tierra se está convirtiendo poco a poco en un horno. Si el suelo se vuelve cada vez más seco, el agua ya no puede servir de canal para que las plantas formadoras de esporas se reproduzcan. Además, estas plantas, aclimatadas a un medio húmedo y más bien tropical que a un suelo árido y a un aire seco, por no hablar de la reproducción, tienen cada vez más dificultades para encontrar la energía suficiente para crecer y desarrollarse. Como resultado, el bosque de plantas arbóreas está muriendo lentamente. Estas nuevas condiciones, extremadamente difíciles, han pasado factura. Están desapareciendo. Sin embargo, hubo un grupo de plantas que logró sobrevivir en este entorno aparentemente hostil durante el Pérmico. Eran las plantas con semillas desnudas, las gimnospermas. ¿Recuerdas su tímida aparición en el Carbonífero? Bueno, lo menos que podemos decir es que en el Pérmico se extendieron mucho más por el continente. Entre ellas se encuentran los famosos helechos con semilla. Pero eso no es todo. Veámoslo más de cerca. A finales del Carbonífero, empezaron a colonizar poco a poco el suelo terrestre. Era solo el principio de su colonización, por supuesto, ya que las plantas portadoras de esporas ya estaban en territorio conquistado, por lo que les resultaba difícil encontrar un lugar en esta densa y exuberante cubierta vegetal. Pero cuando la sequía llamó a la puerta de este bosque, que dependía totalmente del agua, las esporas se vieron obligadas a ceder. Las coníferas aprovechan entonces el espacio libre y se apoderan del terreno. Pero no en cualquier sitio. Como sabes, el clima ha sufrido grandes cambios como consecuencia de las diversas actividades de la Tierra. Dependiendo del lugar del globo en el que te encuentres, no encontrarás las mismas temperaturas. A ambos lados de las montañas puedes encontrar zonas bastante húmedas o tierras áridas. También hay zonas más templadas con estaciones claramente definidas. La gran familia de las coníferas no se desarrolla en todas partes ni de la misma manera según las regiones. La conífera Walkia, por ejemplo, se establece en el norte. La Walkia piniformis es una conífera entre el ciprés y la uracácea, una gran conífera de los Andes. El fruto en forma de cono es el origen del nombre distintivo de la familia. Al sur se encuentran los glosopteridales. Estos árboles pueden alcanzar los 30 metros de altura
La madera de sus troncos y ramas presenta anillos similares a los de algunos de nuestras especies contemporáneas. Estos anillos son una prueba inestimable, ya que permiten a los científicos confirmar una cosa. En estas zonas templadas, el clima tiene estaciones bien diferenciadas. Para adaptarse a estos cambios, a veces extremos, estos árboles han adoptado una nueva estrategia: las hojas caducas. Al mismo tiempo, también aparecieron las cícadas. Se considera que están estrechamente emparentadas con las coníferas, a pesar de su apariencia engañosamente similar a la de los helechos y las palmeras. La razón por la que son tan parecidas a las coníferas es que también contienen los distintos órganos reproductores, que se encuentran en el corazón de la corona foliar, en forma de un cono de hojas modificadas, conocido como estrobil. Las Cicadopites follicularis y Cicadopites granulatus que se encuentran aquí apenas empiezan a colonizar el suelo. El grupo formado por las cícadas creció en tamaño, sobre todo durante el Mesozoico. Esta gran diversificación de los árboles y la zonación de las plantas permitieron la aparición de nuevos nichos ecológicos. Nuevas radiaciones evolutivas están en marcha. Como vimos a finales del Carbonífero, los anfibios dieron lugar a los amniotas, animales capaces de poner huevos con cáscara. Sin esta capacidad, estos anfibios dependían por completo del medio acuático. Los anfibios tenían patas para desplazarse y pulmones para respirar, así que lo único que necesitaban era la seguridad de poder proteger a sus crías en tierra. Hasta ahora, los anfibios tenían que poner sus huevos en el agua. Para liberarse por completo de este elemento, tuvieron que actualizar su método de reproducción. La clase de los amniotas tiene la capacidad de poner huevos con una cáscara y un líquido amniótico en su interior. El huevo amniótico permite a los embriones desarrollarse serenamente en la superficie terrestre. Puede soportar la presión del aire y cualquier microchoque en la Tierra. Pero la evolución no se detuvo ahí. Estos amniotas iban a definir las grandes líneas evolutivas del Pérmico. Iban a dar forma a la nueva cara de la fauna de la era que cerraba el Paleozoico. Dieron lugar a nuevos clados, los saurópsidos y los sinápsidos. Volveremos sobre estos últimos dentro de un momento. Estas dos ramas se originaron probablemente a partir de dos especies que tuvimos ocasión de encontrar durante el Carbonífero. Más concretamente, al final del Carbonífero. La rama de los saurópsidos es Hylonomus lieli. Para la rama de los sinápsidos fue Archaeotires florensis. Entre ambas dieron origen a una gran parte de las especies terrestres que poblaron el continente en el Pérmico. Durante los millones de años del final del Carbonífero y los 3 periodos que definen el Pérmico, las especies evolucionaron y se diversificaron considerablemente. El camino de esta evolución y a lo que condujo es muy interesante de observar. Antes de analizar la aparición de sinápsidos y saurópsidos, es importante comprender y diferenciar ciertos términos técnicos que definen sus características. Los que más nos interesan son los utilizados para clasificar los cráneos de los amniotas según el número y la posición de las ventanas temporales: anápsido, sinápsido, euriápsido y diápsido. Cuando varias especies están sometidas a las mismas limitaciones ambientales y nichos ecológicos, adoptan de forma independiente una serie de rasgos fisiológicos.
morfológicos y a veces incluso de comportamiento similares. Es lo que se conoce como evolución convergente. Las diferentes ventanas temporales antes mencionadas forman parte de este tipo de convergencia evolutiva, en función de su entorno, pero también de su nicho ecológico y, por tanto, de su dieta. Cada una de estas especies ha evolucionado según sus propias necesidades. La ventana temporal alberga los músculos masticatorios temporales. La fuerza y la posición de estos músculos responden a una necesidad particular, en función de la dieta y del tipo de presa, por ejemplo. La contribución de los diferentes huesos a los bordes de estas ventanas temporales varía de un grupo a otro. Cuando hablamos de anápsidos o pararreptiles, ya que el término anápsido es controvertido entre algunos científicos, nos referimos a un grupo de amniotas que carecen de fosa temporal. Los sinápsidos son reptiles con una única ventana temporal inferior en el cráneo. Por último, los diápsidos tienen dos. El cráneo de los diápsidos se caracteriza por la presencia de fosas temporales superiores e inferiores. Según investigaciones recientes, estos mismos diápsidos, a pesar de tener dos fosas, pueden haberse convertido en euriápsidos o anápsidos. Ambos pueden haber perdido una de las fosas durante su evolución. El término euriápsido también es controvertido, ya que su significado es ambiguo. Puede referirse a todos los amniotas con una ventana temporal superior o solo a los descendientes directos de los primeros diápsidos. La forma euriápsida corresponde únicamente a la presencia de fosas temporales superiores. Ahora que la forma de su cráneo ya no tiene secretos para ti, veamos más de cerca su morfología, su nicho ecológico y sus diversas características. Los pelicosaurios son muchos y variados. Los hay de todas las formas y tamaños. Los pelicosaurios incluyen varias familias como los Caseidae, Varanopidae, Ophiacodontidae, Edaphosauridae, Eocirididae y Sphenacodontidae. ¿Qué tienen en común? Todos pertenecen a la rama de los mamíferos, los llamados reptiles mamíferos, aunque hoy preferimos el término premamíferos. Entre ellos se encuentra el famoso Dimetrodon Sphenacodontidae. Así que aquí tenemos nuestro primer sinápsido. Esto sí que es algo. Quizás, dada su morfología y aspecto, estés pensando que nos hemos olvidado de especificar una cosa: la aparición de los primeros dinosaurios. Pero no hemos olvidado nada. El Dimetrodon no es un dinosaurio, es un reptil. La gran diferencia entre ambos es que todos los dinosaurios, como los saurópsidos, tienen dos pares de fosas temporales, mientras que el Dimetrodon solo tiene una. Los dinosaurios aparecieron 40 millones de años más tarde. Así que tendremos que ser pacientes. El Dimetrodon es, por tanto, un miembro de los sinápsidos y no de los saurópsidos. También es un cuadrúpedo con una característica muy especial: su vela dorsal. Es imposible confundirlo o pasarlo por alto en medio de esta escasa llanura de humedales con semejante abanico en el lomo. La utilidad de esta vela aún está en entredicho. Muchos científicos han estudiado el tema y siguen intentando desentrañar el misterio de esta atracción física bastante inusual. Puede que la vela desempeñe una función termorreguladora, evacuando el calor.
O, al contrario, captándolo para calentar el resto del cuerpo. Pero otros sugieren que se trata más bien de un dispositivo de cortejo para seducir al sexo opuesto. A no ser, según la última probabilidad, que se trate simplemente de un medio útil para estabilizar el esqueleto, y en particular, la columna vertebral. Echemos un vistazo al resto de su esqueleto y morfología. Su cráneo es alto y curvado, con grandes dientes de diversos tamaños dispuestos a lo largo de sus mandíbulas. No hay duda de su dieta. Tiene el perfil de un carnívoro perfecto. Sus presas favoritas son los peces, pero no le hace ascos a un pequeño tetrápodo, un reptil o incluso un anfibio. Comparte su ecosistema con animales como Arqueria, Diplocaulus y Eriops, así como con Captorinus y Edaphosaurus. Dimetrodon es un sinápsido perteneciente al clado de los esfenacodontes. No todos los esfenacodontes tienen un velo como Dimetrodon. Aptodus, por ejemplo, también pertenece al clado de los esfenacodontes. Parece más bien una especie de camaleón enorme. También es un cuadrúpedo, con una cola tan larga como su cuerpo. Ahora aquí tenemos un Edaphosaurus de la familia Edaphosauridae. Esta vez estamos tratando con un herbívoro. Incluso deberíamos llamarlo vegetariano, para evitar confusiones. A menudo hablamos de herbívoros en contraposición a carnívoros, pero herbívoro significa comer hierba. La hierba no estaba presente en el Pérmico. Había, por supuesto, multitud de plantas, como hemos visto y volveremos a ver pronto durante este viaje. La vegetación se desarrolló mucho e incluso evolucionó considerablemente. Pero, por el momento, se trata solo de plantas de forma y tamaños variados, no de hierba como tal. Nuestro Edaphosaurus, por tanto, es vegetariano y se alimenta de las plantas que encuentra a su paso. Es uno de los tetrápodos herbívoros más antiguos que se conocen. Mide entre 1 y 3 metros y pesa unos 300 kilos. Verás que también tiene una bonita vela dorsal. Podríamos continuar nuestras investigaciones sobre los sinápsidos y describir algunas otras especies. Pero lo que debes recordar de este grupo es su evolución. Los sinápsidos darán lugar a la rama de los terápsidos. En unos minutos comprenderás la importancia de este grupo. Además de la gran familia de los pelicosaurios, los sinápsidos dieron lugar a la familia de los terápsidos. Estas familias evolucionaron y se diversificaron rápidamente. Pocos millones de años después de la aparición de los primeros terápsidos, nació una nueva rama de vertebrados. Veamos estos cambios morfológicos estudiando las diferentes especies de terápsidos del Pérmico. El primer terápsido que me gustaría presentarte pertenece al orden Dinocefales. Incluso es un suborden de los tapinocéfalos. Este es Moscops. Es bastante enorme. Mide casi 3 metros y debe pesar cerca de 1 tonelada. Este gigante semiacuático es un imponente comedor de plantas, sabiendo que las plantas no aportan muchas calorías ni energía. Y dado su enorme tamaño, se calcula que necesita comer más de 100 kilogramos de hojas al día para cubrir sus necesidades. Antes he dicho que era semiacuático. Con esto quiero decir que Moscops vive de forma muy parecida a los hipopótamos actuales. Puede desplazarse por el suelo.
pero es feliz en masas de agua. Aunque su tamaño es relativamente excepcional, es sobre todo su forma de andar lo que me gustaría destacar aquí. Hasta ahora, los anfibios y los pararreptiles tenían una marcha muy arqueada y rastrera, como muchos de nuestros reptiles actuales. Aquí, la marcha es más parecida a la de un mamífero. La articulación del codo, por ejemplo, tiene una abertura más amplia. La marcha es, por tanto, completamente diferente. Otro terapépsido, mucho más pequeño pero igual de interesante de observar, es el Lycaenops. Mide alrededor de 1 metro y probablemente no pesa más de 15 kilogramos. Esto no le impide ser muy buen cazador. Caza presas a su alcance, de tamaño modesto, como algunos saurópidos que sin duda tendremos ocasión de conocer un poco más adelante. Pero también algunos miembros de su clado, pequeños terápsidos, en particular Dicynodontos. Lycaenops es un depredador ágil. Una vez más, me gustaría echar un vistazo de cerca a cómo se mueve. Al igual que Moscops, está lejos de tener el andar arqueado y reptante típico de todos los vertebrados cuadrúpedos que habíamos encontrado antes que ellos. De hecho, se mueve con bastante rapidez en comparación con todo lo que habíamos visto antes. Gracias a sus largas patas pegadas al cuerpo, es más estable y sus movimientos parecen más fáciles, como los de los mamíferos cuadrúpedos. Su boca es un arma formidable. Tiene una cabeza larga y delgada, como el género canino. Pero, sobre todo, tiene dientes en forma de colmillo tanto en la mandíbula superior como en la inferior. Actúan como dagas. Matan y desgarran. La carne de esta presa no resistirá mucho tiempo unas cuchillas tan perfectamente afiladas. En su boca probablemente haya una Robertia. Tuvo la desgracia de caer bajo los colmillos del Lycaenops. Sin embargo, nos da la oportunidad de hablar de una nueva familia de terápsidos. Robertia es un terápsido que pertenece a la familia de los Dicynodontos. Fue uno de los primeros de su especie en el Pérmico medio. Es una especie de dicynodonte primitivo en el sentido de que es uno de los más antiguos de la rama. Este pequeño vegetariano no tenía nada que hacer contra el Lycaenops. Los pequeños dientes caninos que sobresalen de su mandíbula superior solo son útiles para cortar los tallos más duros. Una vez libre, puede cortar el tallo con su pico córneo y disfrutar de una merecida comida. Otro miembro del grupo de los dicynodontes que vamos a ver ahora es más imponente. Mide más de 1,20 m de media. También vegetariano, no está a salvo de los carnívoros a pesar de su tamaño más respetable. Aquí hay muchos depredadores, poderosos y feroces. Así que Dicynodon tiene que estar en guardia. Mientras corta la vegetación con su pico o arranca tubérculos y raíces con sus colmillos, el peligro acecha. Antes de terminar esta primera parte sobre los terápsidos, me gustaría pasar al Pérmico superior con otra familia, los Cynodontos. Procinosuchus era un cinodonte semiacuático, al igual que Moscops. Medía unos 60 centímetros de largo y parecía tener cuerpo de cocodrilo y cabeza de perro. Tiene una cola larga, patas planas y una cabeza larga y redondeada. En el agua se desenvuelve perfectamente. Como una anguila se retuerce para nadar.
Su cola actúa como una hélice en el agua y es una gran ventaja para ganar velocidad. Pero no todo es cola para ganar velocidad. Pero no todo es cola. Sus patas también son muy eficaces a su manera. Sus patas planas se convierten en remos. Y, gracias a unos músculos flexores que se identifican por las crestas del fémur, puede doblar y desplegar las patas para aumentar el empuje en el agua. Esto es lo que podemos decir de los terápsidos. A estas alturas te estarás preguntando por qué los terápsidos son tan importantes. Bueno, cuando presentamos este grupo, mencioné que este linaje era muy importante para la evolución posterior de los organismos vivos. No llegamos al fondo del asunto, pero dejé caer algunas pistas para que empezaras, sobre todo cuando nos fijamos en el modo de andar de ciertos animales. Por ejemplo, ¿recuerdas la marcha del Lycaenops? Su andar ya no era de un reptil, sino el de un mamífero. ¿Adivinaste la etapa clave de la evolución que llevó al desarrollo de los terápsidos? Los terápsidos dieron lugar a una nueva rama, los mamíferos. Un grupo que hoy ocupa un lugar importante en nuestro planeta. Pero todo comenzó aquí, en el Pérmico, con los terápsidos. En esta segunda parte sobre los terápsidos, en lugar de ver estos animales por familias, vamos a verlos por periodos. De esta forma, podrás ver que, en el linaje de los terápsidos, la rápida evolución de estos animales permitió definir las primeras características morfológicas de los mamíferos en apenas unos miles de años. Como su nombre indica, Sphenacodon es el miembro de la familia Sphenacontidae, al igual que Dimetrodon y Aptodus, que introdujeron nuestro grupo de sinápsidos. Nos encontramos en el Pérmico inferior. Estamos muy lejos de las características que podríamos esperar de un mamífero. Adopta una morfología mucho más reptiliana. Se parece a un lagarto, o más ampliamente, a un reptil. Apareció en el Carbonífero superior y seguía presente en el Pérmico inferior. Con 3 metros de longitud, tenía dientes muy afilados y era, por tanto, carnívoro. Pasemos al Pérmico medio. Comencemos con Biarmosuchia. Su silueta y la forma de su cabeza ya son menos reptiles. La cabeza es más pequeña que la de los Sphenacodontidae presentados anteriormente. Sin embargo, la hendidura temporal es mayor que la de aquellos. También podemos ver que la parte posterior del cráneo, donde se unen los músculos, está más ensanchada. Esto significa que los músculos son más grandes, lo que se traduce en una mordida más fuerte. También tiene caninos más grandes. Con caninos, músculos mordedores y una cabeza más pequeña y mejor proporcionada al resto del cuerpo, ya podemos ver que la evolución está en marcha, aunque Biarmosuchia aún conserva algunas características muy primitivas. Lo mismo ocurre con el orden Dinocephales. Entre sus miembros hay vegetarianos, carnívoros e incluso omnívoros. Mientras que algunos son exclusivamente terrestres, otros son semiacuáticos. Los dinocefales se han diversificado mucho a lo largo de su presencia en nuestro planeta. Aunque siguen siendo muy primitivos, se han producido algunos cambios pequeños pero significativos. El ilion, por ejemplo, la parte superior del hueso coxal que, junto con el sacro y el coxis, permite el movimiento de la pelvis, se ha hecho más alargado.
El movimiento y la marcha son, por tanto, más estables y cómodos. En los carnívoros, si nos centramos en la cabeza, también podemos observar algunos cambios, sobre todo en la diferenciación de los dientes. Algunos de los dientes frontales son más largos y pueden utilizarse para esquilar. En la parte inferior, podemos ver que los dientes a lo largo de la lengua encajan y se caracterizan por una superficie de aplastamiento cuando la mandíbula superior se encuentra con la inferior. Ya casi puede empezar la masticación. Echemos un vistazo a los pterocéfalos. Los pterocéfalos son los parientes más cercanos de los cinodontos que dieron lugar a los mamíferos. Si observamos de cerca el esqueleto del cráneo de uno de ellos, veremos la aparición del paladar secundario. Este separa la cavidad nasal de la oral. Se trata de una característica muy común en los mamíferos. Gorinicus es un pterocepales, como Gorinicus masiutinae y Gorinicus sundirensis. Dependiendo de la especie, la dentición superior constaba de 4 a 5 incisivos, un gran canino con dientes de sable y de 3 a 4 poscaninos. Las vértebras cervicales articuladas, la postura de las patas bajo el vientre y la pelvis favorecen una marcha más estable y erguida. En otras palabras, la marcha es más mamífera que reptiliforme. Ya es hora de continuar nuestro viaje evolutivo, descubriendo las especies del pérmico superior. He aquí algunos miembros de los gorgonospios. Uno de ellos es una inostrancebia. Es el más grande, con una longitud de 3 a 4 metros y un peso de unos 350 kilos, se aproxima al tamaño de un úrsido. Su cabeza mide unos 45 centímetros, lo que es bastante razonable y proporcional al resto de su cuerpo. Sus dientes, en cambio, son muy largos, alrededor de 12 centímetros. Sin embargo, esta admirable longitud no está igual de desarrollada en todos los dientes. Solo los caninos lo están. Los demás están especializados, como los nuestros, cada uno con una forma particular según corten, cizallen o aplasten. Son gigantescos y aterradores. Sin embargo, si dejamos a un lado su monstruoso aspecto, su nombre procede de las gorgonas, las mujeres con pelo de serpiente de la mitología griega, podemos vislumbrar nuevas etapas evolutivas. Este reptil mamífero vivió en el desierto de Siberia durante el Pérmico, uno de los periodos más secos de la era paleozoica. Se adaptó a estas nuevas condiciones. Sus patas, pies y huesos del oído están más cerca de los mamíferos que de los reptiles, aunque sin duda pertenece a este grupo. Terminemos con el orden que dio origen a los mamaliformes y pronto a los mamíferos, el orden de los cinodontos. Veamos más de cerca a Trinaxodon. Los dientes han evolucionado considerablemente y ahora están perfectamente diferenciados. El cráneo también está hinchado en la parte posterior de la cabeza. El arco cigomático del cráneo también se ha ensanchado, haciéndolo más similar al de los mamíferos y permitiendo una musculatura mandibular más robusta. Pero hay otro punto importante que descubrir sobre el Trinaxodon: el pelaje. Al menos, eso es lo que piensan algunos científicos. Trinaxodon era sin duda una especie endotérmica. Antes de pasar al segundo grupo, los saurópsidos, también muy importantes en la actualidad, veamos las dos características de los cinodontos y dicinodontos
que los científicos han descubierto recientemente: la dentición y la termorregulación. Dicynodont significa los dientes de perro. Se trata de un orden de herbívoros. Además de los colmillos de la mandíbula superior, el dicynodonte tenía un pico similar al de una tortuga, que utilizaba para masticar su comida. El orden Dicynodont estaba muy diversificado, con miembros cuyo tamaño oscilaba entre el de una rata y el de un gran elefante. Y hablando de elefantes, en la actualidad, varias especies animales tienen colmillos, entre ellas los elefantes, las morsas y los facóqueros. Todos estos animales son mamíferos. Sin embargo, esto no era necesariamente así en aquella época, y en estos terápsidos se puso claramente en marcha un nuevo proceso evolutivo que más tarde daría lugar a los mamíferos. Los colmillos se definen por dientes que sobresalen de la boca y crecen continuamente, como ocurre en algunos dicynodontos. En este caso, los colmillos son de dentina. Sin embargo, este no es el caso de todos los dicynodontos, ya que algunos no tienen colmillos, pero sí dientes. Estos dientes también tienen una peculiaridad interesante a destacar sobre su composición. Aquí no se trata de dentina, sino de esmalte duro, un material que también se encuentra ampliamente en los mamíferos. Así que estos son dientes muy grandes, caninos, hechos de esmalte. Se han realizado análisis de datación en 90 fósiles como parte de una colaboración internacional. Estos análisis han sacado a la luz un hecho muy importante sobre dos grupos de terápsidos: los dicynodontos y los cynodontos. Sin duda eran de sangre caliente. En la actualidad, las aves y los mamíferos son los únicos animales capaces no solo de producir su propio calor corporal, lo que se conoce como endotermia, sino también de mantenerlo a una temperatura elevada y constante, lo que se conoce como homeotermia. La combinación de estas dos características en mamíferos y aves se conoce como endohomeotermia. Se cree que esta valiosa característica, presente en los mamíferos actuales, apareció en los terápsidos ya en el Pérmico superior, hace entre 259 y 252 millones de años. Según el estudio, 63 de los 90 fósiles estudiados eran terápsidos de 22 especies diferentes, incluyendo dicynodontos y cynodontos. Los investigadores analizaron lo que se conoce como composición isotópica del oxígeno. Un elemento químico puede adoptar diferentes formas, conocidas como isótopos, con un núcleo de diferente masa en función de los distintos isótopos. En otras palabras, un isótopo es una especie de huella dactilar de un elemento químico en unas condiciones determinadas, en este caso en relación con el oxígeno. Los isótopos estables del oxígeno se incorporan de forma diferente a los huesos y dientes en función del metabolismo del animal. Analizando estos datos, se puede determinar si son de sangre fría o caliente. De este modo, el grupo de científicos pudo determinar nuevas perspectivas evolutivas para dos de nuestros terápsidos, ya que los cynodontos y los dicynodontos eran probablemente de sangre caliente y capaces de endohomeotermia. ¿Están ambos relacionados? Es difícil asegurarlo. Aún así, la mayoría de las especies terrestres desaparecerán como consecuencia de la extinción masiva que se avecina.
con la excepción de los digodontos y los cinodontos en particular. La clave de su resistencia al cambio climático brusco podría residir precisamente en su capacidad endohomeotérmica. Estos descubrimientos nos permiten cerrar el capítulo de los terápsidos y la aparición de los mamíferos simorfos. A lo largo de la evolución, estas especies de cinodontos dieron lugar a los mammaliformes y a su vez a los primeros mamíferos. Con el origen de este grupo, nuestros orígenes comenzaron hace millones de años, en el Pérmico. Abramos otro capítulo con los saurópsidos. Los saurópsidos son un clado de tetrápodos y un grupo hermano de los sinápsidos que acabamos de ver. Juntos forman el taxón Amniotas. Los saurópsidos se dividen en varias ramas: los anápsidos, que no tienen fosas temporales, y los diápsidos, que tienen dos. Empecemos nuestra aproximación a los saurópsidos por los pararreptiles. Estos diápsidos sin duda habrían perdido sus fosas temporales. Nuestro primer reptil no es terrestre, sino acuático. Para conocerlo, tendremos que dejar la apariencia de paz y tranquilidad en el borde del bosque para llegar al gran lago a nuestros pies. Aquí hay un verdadero estanque de peces. Innumerables especies de peces y otros animales de agua dulce comparten el territorio. A pesar de la aparente calma y del rico fondo cubierto de algas y otra vegetación marina, el peligro está siempre presente. Al descender un poco más en el agua, deberíamos cruzarnos con nuestro famoso Mesosaurus. Y aquí está. Con su metro de largo, su forma larguirucha y su larga cola, es imposible confundirlo con otro. Pertenece al género de los reptiles anápsidos. Fue uno de los primeros reptiles en volver al agua después de que los anfibios la abandonaran para asentarse y evolucionar en tierra firme. Sus fosas nasales están situadas en la parte superior del cráneo, lo que le permitía respirar con solo la parte superior de la cabeza saliente, de forma parecida a nuestros cocodrilos actuales. Su morfología sugiere que se desplazaba ondulando el cuerpo, pero también era capaz de bucear hasta las profundidades. Su jaula torácica es lo suficientemente fuerte como para permitírselo. Sus costillas son muy gruesas y tienen forma de plátano. Por tanto, pueden soportar la presión del agua. Esta capacidad es muy útil para alimentarse en el fondo marino. Cazaba pequeños crustáceos y otras presas de pequeño tamaño, que capturaba con sus mandíbulas dotadas de numerosos dientes alargados, finos y puntiagudos. A pesar de su gran adaptación al medio acuático, es posible que Mesosaurus tuviera que pisar tierra firme durante su vida, pero solo para una ocasión muy especial: poner sus huevos. Esto le acercaría a un modo de vida que aún hoy vemos en las tortugas marinas. Al igual que estas tortugas, la forma de sus patas le dificulta mucho desplazarse por tierra, encontrándose más a gusto en el mundo acuático. Al igual que Pareiasaurus, Mesosaurus pertenece al clado de los anápsidos. Aunque ambos pertenecen a la misma clase, no comparten el mismo nicho ecológico. Este es un cuadrúpedo terrestre. Así que salgamos de estas aguas turbias y pisemos tierra firme. Este es el Pareiasaurus nasicornis, uno de los primeros del género Pareiasaurus. Es un animal grande, con un cráneo de unos 50 centímetros de largo. Su hocico tiene un caparazón sólido. El Pareiasaurus tiene muchos dientes.
incluso en el paladar. No son útiles para atacar la carne, sino las plantas. Sus dientes son ideales para cortar fibras vegetales duras, porque están rematados con cúspides. Las cúspides son las puntas afiladas de la parte superior de la dentina de los dientes. El Scutosaurus es otro miembro de la familia Pareiasaurus. Su nombre significa reptil escudo, en referencia a su coraza ósea y a las numerosas púas que decoraban su cráneo. Mide unos 3 metros. Como puede verse, es grande, pero también muy pesado e imponente. Pero su esqueleto no está muy bien adaptado para caminar. Se mueve lentamente y con poca facilidad. Así que no es de extrañar que reptiles más poderosos como Inostrancevia, un gorgonospio cuyo camino ya hemos cruzado, vencieran fácilmente a este gran Scutosaurus. Su única defensa era su cuerpo musculoso y sus fuertes huesos. Tenía hileras de duras placas óseas bajo la piel que cubrían sus poderosos músculos. Pero esto no hacía nada para frenar el ardor del más temerario o del más hambriento, como es claramente el caso de este Inostrancevia. Sin duda, el Scutosaurus debía conocer el hambre en su vientre porque, en la región semidesértica en la que se encontraba, había muy poca vegetación. Así que tiene que recorrer muchos kilómetros, a menudo a campo abierto y, por tanto, a merced de los depredadores. Cuando el preciado tesoro vegetal está por fin al alcance de su boca, utiliza sus dientes aplanados para aplastar las hojas y comerse las ramas jóvenes. Para digerir, es uno de los llamados animales litófagos. Para digerir las plantas, ingieren gastrolitos, es decir, piedras estomacales. Almacenadas en la molleja o en el estómago, facilitan la digestión del animal. No todos los saurópsidos del Pérmico eran animales grandes. Fíjate en este. Podríamos haber pasado de largo sin darnos cuenta de su presencia porque se integra muy bien en el fondo. Este procolofón es un pequeño pararreptil de unos 30 centímetros y apenas 2 kilogramos de peso. Es bastante fornido, como puede verse, y los científicos creen que sus cortas y poderosas patas le ayudaban a excavar madrigueras. Para alimentarse o protegerse de los depredadores, nada es menos cierto. Tiene varias características que tienden a situarlo en todas las categorías posibles: vegetariano, insectívoro y quizás simplemente omnívoro. Mientras éste disfruta tranquilamente de su comida, echaremos un vistazo a otro grupo de saurópsidos. Los cráneos de estos amniotas tienen 2 fosas temporales, por lo que estamos hablando de tipos diápsidos. En los saurópsidos, al igual que en los sinápsidos, aparece una nueva rama. Una rama que nos llevará poco a poco a los animales contemporáneos. La rama de los diápsidos dará lugar a varios desarrollos distintos. Los estudios e investigaciones actuales contradicen a veces los resultados anteriores, por lo que la clasificación de estos animales sigue siendo objeto de debate. La diversificación y el proceso evolutivo son tan amplios que no siempre es fácil darles sentido. Intentemos ordenarlo todo gracias a los descubrimientos de algunos investigadores y paleobiólogos. Los saurópsidos están en el origen de varios linajes o ramas que vamos a estudiar un poco más a fondo. Los testudines, diápsids y arcosauromorphs tienen muchos secretos que revelar sobre la evolución de los seres vivos. Empecemos por los testudinos. Gracias a su estudio, los científicos han podido comprender
una de las etapas evolutivas de los diápsidos. Para entender el linaje de las tortugas y por tanto de los testudines, tenemos que remontarnos a los probables orígenes de este grupo, y eso nos lleva al Eunotosaurus. El Eunotosaurus africanus es una especie de prototortuga. Su clasificación sigue siendo objeto de debate, ya que algunos científicos piensan que también podría formar parte de la gran familia de pareiasaurios que vimos hace unos minutos. Sin embargo, investigaciones recientes tienden a refutar esta hipótesis, y volveremos sobre ello tras una breve presentación del Eunotosaurus. Muchas características físicas sugieren que el Eunotosaurus se originó en la rama de las tortugas. Su silueta y morfología así lo sugieren, pero es su esqueleto el que apoyará esta hipótesis. Tiene costillas anchas y alargadas que se curvan alrededor de la espalda y el vientre. Tiene 9 vértebras alargadas en el tronco, 9 pares de costillas dorsales anchas en forma de T y 5 pares de gastralia, placas dérmicas óseas también conocidas como plastrones ventrales. Con un esqueleto así, es fácil adivinar una forma de protocóclea que más tarde se convertiría en caparazón. El Eunotosaurus es un animal excavador. Es posible que esta evolución de su esqueleto respondiera precisamente a sus necesidades excavadoras. Para facilitar la excavación, las costillas se hicieron más anchas y planas. Pero tampoco se puede descartar la protección frente a los depredadores. Las tortugas actuales han conservado e incluso mejorado esta capacidad física, sean o no excavadoras. Así que es totalmente plausible que también pudiera ser un arma de defensa contra los depredadores. Tragarse un animal redondo con semejante caparazón es muy difícil. Veamos qué han descubierto los científicos sobre el Eunotosaurus. Un equipo de investigadores de la Universidad de Yale, en Estados Unidos, ha sacado a la luz un interesante dato sobre la evolución de estos animales. En Eunotosaurus juveniles han identificado pequeñas aberturas características de los reptiles diápsidos. En otras palabras, 2 fosas temporales. Pero más tarde se cerraron. Eunotosaurus se convirtió entonces en un anápsido. Esto significa que los testudines anápsidos pueden haber evolucionado a partir de reptiles diápsidos durante el Pérmico. Si este es el caso, entonces podemos descartar el origen propuesto del Pareiasaurus mencionado anteriormente. Aunque anteriormente se pensaba que las tortugas, el orden de los testudines, pertenecían a la subclase Anaspidae, algunos creen ahora que los testudines son diápsidos que han perdido sus fosas temporales. Por el momento, la cuestión sigue siendo debatida por los científicos. Pero estos resultados favorecen la hipótesis de que los diápsidos dieron lugar a los anápsidos. Hablando de diápsidos, ya va siendo hora de que conozcamos a algunos de ellos, ¿no crees? Los diápsidos son una subrama de los saurópsidos. Mientras que los anápsidos no tienen fosa temporal, los diápsidos tienen 2. Los diápsidos tienen muchos entornos y nichos diferentes. Mientras que muchos de los saurópsidos anteriores viven en tierra, el siguiente prefiere las grandes extensiones de agua dulce. El Lobasaurus es mucho más pequeño que nuestro anterior Mesosaurus, pero tiene mucho que enseñarnos. Solo mide 50 centímetros de largo. Solo su cola representa la mitad de su longitud total. Su cola está aplanada a ambos lados, lo que probablemente le permitía nadar ondulando su cuerpo. De hecho,
Las ondulaciones laterales de la cola podrían proporcionarle el empuje propulsor suficiente para mover todo el cuerpo. En cierto modo, se parece a una iguana marina larguirucha. Sorprendentemente, los paleontólogos también han encontrado piedras en su estómago. Esto es bastante común en los vegetarianos para ayudar a la digestión. Pero el Obasaurus no era herbívoro. Es un animal piscívoro, lo que significa que caza peces. Así que piedras como estas plantean más preguntas. Puede ser que, a pesar de esta dieta, el Obasaurus utilizara gastrolitos para facilitar la digestión. Pero para algunos científicos, otra respuesta es posible. Eran útiles para bucear. Se tragaba estas piedras para bucear más rápido cuando cazaba. Los gastrolitos se encuentran cerca de la cavidad abdominal, una membrana de tejido blando especialmente diseñada para contenerlos. Dada la ubicación de estas piedras, esto significa que el centro de gravedad del Obasaurus estaba en la parte trasera. En estas circunstancias, con su centro de gravedad situado en la parte trasera, sin duda había sido posible aumentar el empuje hacia adelante mediante el movimiento sinuoso de la cola y así bucear con mayor facilidad. Por tanto, el Obasaurus era un animal que podía alcanzar cierta profundidad. La forma en que nadaba y su dieta son algunas de las pistas que permiten a los investigadores plantear esta hipótesis. Pero no son las únicas. Otro hecho también apoya esta hipótesis. Esta vez se trata de su esqueleto. Un estudio de registro fósil revela paquitosis en este animal. Se trata de una especialización ósea frecuente en amniotas que se han adaptado secundariamente a medios acuáticos. Los huesos se engrosan, generalmente mediante capas adicionales de hueso laminar, lo que aumenta el peso del animal, como una especie de lastre. Esto aumenta la velocidad y la profundidad, así como la estabilidad al nadar. Así que este diápsido desarrolla cada vez más habilidades para adaptarse a las nuevas condiciones de vida. Continuemos nuestras investigaciones con otra familia. Si hay una familia de diápsidos que no debemos perdernos, es la de los arcosauromorfos. Como hemos visto, los saurópsidos dieron lugar a los diápsidos. Estos últimos han dejado su huella en la historia de la Tierra, y algunos de sus descendientes siguen formando parte de nuestra vida actual. De hecho, entre estos diápsidos vemos aparecer a los agrupados en el Pérmico bajo el nombre de arcosauromorfos. Constituyen una de las claves de la evolución de las especies contemporáneas. Después de los arcosauromorfos vinieron los arcosomorfos y los arcosaurios, de los que surgieron los dinosaurios, los reptiles voladores e incluso los pájaros. Una vez más, muchas de nuestras especies contemporáneas se originaron aquí, en el Pérmico. Oigamos ahora lo que tienen que decir estos arcosauromorfos. El Protorosaurus es el más antiguo de su especie conocido por los científicos. Es un poco especial, debo admitir. En efecto, este insectívoro se parece a un lagarto, pero con largas patas y un cuello desproporcionadamente largo. Esta morfología, por sorprendente que sea, parece ser más bien una ventaja. A la vista de su musculatura y de sus patas, todo hace pensar que se trata de un reptil bastante rápido. Hacia finales del Pérmico, en esta categoría encontramos, por ejemplo, el Proterosuchus fergusi. Era un depredador y sin duda uno de los mayores reptiles terrestres de su época. Medía casi 3 metros.
Sus largas patas están perfectamente diseñadas para correr. Cuando está cazando a su presa, parece aún más formidable. Esta manada del Lystrosaurus, que cruza suavemente el arroyo, debería estar alerta. Este pequeño herbívoro es un animal excavador del orden Synapsidae. Es un dicinodonte. Su cuerpo fornido con extremidades robustas y su famoso par de colmillos en la mandíbula superior estarán lejos de ser suficientes para hacer frente al poderoso Proterosuchus al acecho. Se alimenta de peces, reptiles y otros animales de tamaño variable que acuden a beber a la charca. Ocupa este abrevadero pacientemente, esperando a que se le presente una oportunidad. Al igual que el cocodrilo, la emboscada define su estrategia de caza. Comparte otras similitudes con el cocodrilo, aunque también hay muchas diferencias. Como los cocodrilos, el Proterosuchus tiene poderosas mandíbulas con dientes cónicos. Los músculos del cuello complementan su armada de afilados dientes, permitiéndole abrir y cerrar la boca con gran rapidez. Es impresionante, incluso desde lejos. También tiene patas cortas y musculosas, pero a diferencia de los cocodrilos, se sienten más cómodos en el suelo. Así que quizás, en menor medida, también cazaba en el suelo. Lo que tampoco tienen los cocodrilos, a diferencia de nuestro Proterosuchus, es una premaxila en forma de gancho que apunta hacia abajo en su mandíbula superior, muy útil para las presas un poco resbaladizas. También cuenta con algunas bazas para sobrevivir, tanto él como sus descendientes, o al menos las distintas evoluciones que se derivarán de él. Puede hacer frente a situaciones extremas. Por ejemplo, algunos investigadores creen que almacenaba grasa en la cola y podía pasar meses sin comer. Así, cuando las presas escasean, puede sobrevivir durante largos periodos. También es capaz de regular su temperatura corporal alternando baños de sol y de agua fría. También en este caso, si se tiene en cuenta que en el Pérmico la disposición de los continentes era totalmente diferente y que su hábitat estaba más cerca del Polo Sur, pudo aclimatarse más fácilmente a los cambios de estación. Nuestra Arcosauroforma abrió así la puerta de par en par a futuros arcosaurios y más tarde a dinosaurios, cocodrilos y aves. Mientras los futuros arcosaurios se preparan para hacer su gran entrada en escena, otros reptiles también han adoptado nuevas e interesantes habilidades. Antes de desfilar por el aire, los reptiles pasaron por varias fases intermedias. Los depredadores terrestres se han vuelto cada vez más feroces y están preparados para atacar a cualquier especie. Los pelicosaurios, por ejemplo, están ampliamente presentes en el continente. Los reptiles más pequeños no tienen ninguna posibilidad, a menos que consigan conquistar otro entorno. Y eso es exactamente lo que algunos de ellos harán. Un nuevo entorno es la única solución. Así que se han vuelto arborícoras. Viven en los árboles, particularmente en el dosel. Esta zona es más rica en luz, pero también en insectos de todo tipo. En otras palabras, hay mucha comida y más que suficiente para mantener a estos recién llegados. Este es el Coelurosaurus. Tiene un cuerpo alargado y aplanado. Mide en torno a 40 centímetros y se mezcla fácilmente en este paisaje en el corazón del dosel. Lo que hace que el Coelurosaurus sea tan especial es la membrana de sus lados que le permite planear. Estas membranas no son propiamente alas. Están sostenidas por rayos óseos de origen dérmico
y no implican las costillas ni las extremidades. Cuando extiende y estira sus extremidades superiores, esta acción estira las membranas que le permiten planear. Según los paleobiólogos, su antepasado debió de saltar de rama en rama para ir de un árbol a otro. Así evitaba correr demasiados riesgos en el suelo. La evolución le dio más tarde la capacidad de planear entre dos árboles para ganar agilidad. Todavía no vuela. El Coelurosaurus solo planea, pero abre nuevas perspectivas, las de la conquista del cielo por los reptiles. A pesar de todas estas radiaciones y grandes revoluciones biológicas, el Pérmico marca también el final de una era, la del Paleozoico. Una extinción masiva está en curso y volverá a sacudir el orden de los seres vivos. Muchos animales del Pérmico no llegarán a la siguiente era, el Triásico. Comienza un nuevo sistema, el Mesozoico. Antes de entrar en este nuevo periodo, el mundo experimentará una gran fractura que dejará su huella en los periodos Pérmico y Triásico. Pangea se romperá de nuevo. Sí, no es la primera vez que la actividad interna de la Tierra vence al tiempo y toca su más bella sinfonía, el vals de los continentes. Este vals continúa, pero esta vez ya no se trata de unificación, sino de separación. El Océano Atlántico Norte se abrirá, provocando la ruptura del continente. Esta fractura de la Tierra provocará grandes cambios a los que no todas las especies podrán adaptarse. Varios factores, combinados a lo largo de varios millones de años, provocarán la desaparición de casi el 90% de las especies marinas y terrestres. Es una reacción en cadena que socavará el propio ciclo de la vida. La cadena alimentaria se rompe. Un efecto dominó que afectará a todos los miembros de esta cadena, en particular al 75% de los vertebrados terrestres, pero también a la mayoría de los animales marinos. El agua contiene hidrato de metano, también conocido como clatrato. Hasta ahora se encontraba en forma sólida. La presión y las bajas temperaturas ha permitido al hidrato de metano mantener este estado. Al aumentar la temperatura, se vuelve gaseoso, liberando el metano. Aunque el dióxido de carbono es un potente gas de efecto invernadero, el metano es aún más peligroso, porque es aún más potente que el CO2. Calienta el agua. El océano está 10 grados más caliente. Es enorme. El estanque marino se está transformando en un verdadero infierno acuático, porque el calor también tiene un efecto sobre el oxígeno presente en el agua. Si unos pocos animales hubieran conseguido hacer frente a las nuevas temperaturas, la falta de oxígeno, la anoxia, habría acabado con ellos, dejándoles sin posibilidad de sobrevivir. El 96% de las especies marinas desaparecen. Algunos fondos marinos están debilitados por los movimientos de las placas, pero también por zonas en las que el manto terrestre no se ha regenerado lo suficiente. El suelo es tan frágil en algunos lugares que provoca el hundimiento del fondo oceánico sobre sí mismo. El nivel del mar descenderá entonces 250 metros. Donde antes el mar bordeaba la costa, aparecieron kilómetros de tierra desnuda.
Los animales que se benefician de las aguas de la plataforma continental desaparecerán al mismo tiempo que su ecosistema y su mejor forma de vida. También existe la hipótesis de que en el Pérmico chocaron contra la Tierra meteoritos, uno en Australia y otro en la Antártida, con terribles consecuencias. Pero es difícil, casi 250 millones de años después, tener certezas al respecto. En Siberia, enormes cantidades de magma suben a la superficie. El suelo se abre, incluso se desgarra, a lo largo de decenas y decenas de kilómetros. Cuando un flujo de lava alcanza tales proporciones, se denomina trap, flujo basáltico o flujo basáltico masivo. Este flujo durará casi 1 millón de años. 1 millón de años en los que la roca fundida se extenderá sobre una superficie de 2 millones de kilómetros cuadrados, según algunas hipótesis, y kilómetros de espesor. El polvo se esparce por el suelo, pero también invade el cielo, al igual que el gas que se libera tras las erupciones. El gas y el polvo se acumulan en el cielo y la atmósfera se vuelve asfixiante. El efecto invernadero y el calentamiento global son cada vez más graves. También es posible que el dióxido de azufre contenido en los gases se haya trasladado a las nubes. Si es así, la lluvia que cae ya no es agua bendecida por el cielo, sino lluvia ácida. De ser así, esa lluvia habría arrasado la vegetación de todo el continente, contaminado el agua, privado de alimento a las criaturas que se alimentan de plantas y, tras ellas, a los carnívoros. Es un infierno gigante que arrastra todo a su paso, pero cuyas consecuencias se extienden mucho más allá de la propia región volcánica, por miles de kilómetros. La vida tardaría varias decenas de millones de años en vengarse y reinvertir por completo tanto el océano como el continente. Acompáñanos en la próxima era para descubrir cómo la vida consiguió resistir y renovarse en el primer periodo del Mesozoico, el Triásico.